tema que vamos a ver hoy es habilidades de investigación, siempre continuando con el proyecto de Arc Educate. Entonces, siempre vamos a seguir utilizando nuestro diario de reflexión y en base a lo que hemos estado investigando, en base al problema planteado, hay que continuar con el proceso de investigación del problema planteado. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo despertar la curiosidad sobre el tema seleccionado. Y vamos a realizar algunas observaciones detalladas o unas mini encuestas. Por ejemplo, si el problema que se tenía, si el problema que se tenía era la basura en nuestro centro educativo, entonces la pregunta es, o que se podría formular, es qué tipo de desecho ves con mayor frecuencia en la cafetería. Y otra pregunta es, ¿consideras que los contenedores están bien ubicados? Serían los dos tipos de preguntas. Ahora, eso va a depender de el problema. Por ejemplo, si el problema era que las calles están en mal estado, cómo podremos plantear la pregunta o las preguntas? Eh, que, por ejemplo, podría ser qué tan frecuente eh, observas calles en mal estado en la comunidad. Esa podría ser una pregunta. O, por ejemplo, si el problema que está planteado es que hay ratas en la casa, entonces podría ser con qué frecuencia se ven las ratas en la vivienda o qué indicios se ven en, en la vivienda que nos pueda indicar que hay ratas. Eh, ¿Cuál sería la otra pregunta? Entonces habría que plantear, en base a estos ejemplos, que se plantearía el otro problema. Vale, por ejemplo, también en otra situación, la escasez de agua. ¿Cómo podemos plantear la escasez de agua en la comunidad? Las preguntas que tenemos que plantear en en nuestra investigación del problema. Entonces, eh, a partir de el problema planteado, que sería otro ejemplo sería la escasez de agua en la comunidad, habría que formular las preguntas que se tienen que realizar a algunas personas que viven en la comunidad o que viven en el lugar donde se está dando el problema, o que habitan o que frecuentan el lugar donde está sucediendo ese problema. Entonces, así es como se tendría que plantear las preguntas. Y después de plantear las preguntas, procederíamos a crear la encuesta. Esa encuesta ya la vamos a ver cuál sería la forma de cómo crear una encuesta digital utilizando nuestra cuenta educativa de Google. Y entonces acá, después de haber planteado las preguntas y haber realizado las encuestas, procederíamos a conectar el descubrimiento con el problema. O sea, con los datos que se obtuvieron de la encuesta, qué datos te sorprendió y si la información confirma o contradice lo que pensabas. Es decir, que, por ejemplo, con la información que se obtuvo, me confirma o me contradice, por ejemplo,
que hay un problema de plaga de ratas en mi casa. O hay un problema de basura en el lugar donde yo habito. Hay un problema donde hay escasez de agua en la comunidad. Hay un problema donde se da muy frecuente el acoso hacia las niñas. Ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crear la encuesta? Podemos utilizar una herramienta de Google que se llama Google Forms. Ya la vamos a ver. Y, por ejemplo, con relación al ejemplo que tenemos acá, con relación al ejemplo, los ejemplos de preguntas, que qué tipo de desecho ves con mayor frecuencia en la cafetería y consideras que los contenedores están bien ubicados. Vamos a utilizar estos ejemplos para poder crear nuestra encuesta utilizando esta herramienta que se llama Google Forms. Estando dentro de nuestra cuenta educativa, vamos a abrir una pestaña nueva acá, y vamos a escribir lo siguiente: forms.google.com, y presionamos enter. Entonces nos va a abrir ya la herramienta de formularios de Google. Entonces aquí es donde vamos a poder utilizar eh, vamos a poder crear nuestra encuesta para poderla compartir con otras personas dentro de la comunidad, dentro de la familia. Eso va a depender del problema que tenemos planteado. Entonces, ¿de qué otra manera podemos abrir el formulario, la herramienta de formulario de Google? Lo podemos abrir utilizando el menú de aplicaciones. El menú de aplicaciones, que es este botoncito que se ve acá con 9 puntitos. Entonces ese es el menú de aplicaciones de Google. Ahí vamos a hacer clic y vamos a buscar acá la opción de formularios. Formularios. Aquí está. Formularios. Esa es otra manera de cómo abrir la herramienta de formularios. Entonces decíamos que vamos a crear un formulario con la encuesta que vamos a realizar. Y lo vamos a hacer acá donde dice la opción formulario en blanco. Y aquí aparece ya el formulario, y al que le vamos a dar ya la forma de cómo crear la encuesta. Por ejemplo, si el problema, como de ejemplo que teníamos, era la basura en la escuela, en mi centro educativo, entonces podemos cambiar acá donde dice el título del formulario y le vamos a poner eh, encuesta sobre el problema de la basura en la escuela. Y entonces en la descripción del formulario es una podemos colocar una breve encuesta para recopilar información
sobre la percepción de la basura en la escuela. Y vamos a crear acá donde dice preguntas sin título. Vamos a comenzar a crear las preguntas. Como solo son dos preguntas que vamos a plantear, que la primera pregunta para este ejemplo es ¿qué tipo de desechos ves con mayor frecuencia? ¿Qué tipo de desechos ves con mayor frecuencia en la cafetería? Entonces, acá vamos a colocar en la pregunta ¿qué tipo de desechos ves con mayor frecuencia en la cafetería? Y podemos colocar aquí o en las opciones, por ejemplo, botellas, envoltorios, bolsas y, por ejemplo, otros. Entonces, aquí ya tenemos la primera pregunta ya planteada de opción múltiple. Aquí podemos cambiarla a opción múltiple o de diferentes tipos de preguntas. Tenemos de respuesta corta, párrafo, opción múltiple, casillas, listas desplegables, etcétera. Pero ahorita lo que nos interesa es la opción múltiple, porque es más fácil de tabular después la información que se ha recopilado. Entonces, acá tenemos que activarle la opción donde dice obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que va a llenar la encuesta o que se va a entrevistar tiene que contestar esa pregunta eh, obligatoriamente, obligatoriamente, o sea, no la puede obviar. Entonces, acá, esa es ya la primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿consideras que los contenedores están bien ubicados? Entonces, aquí vamos a crear en nuestro formulario una nueva pregunta. Acá. Aquí está este botón que dice agregar pregunta. Entonces vamos a agregar una nueva pregunta, agregar pregunta, y aquí vamos a colocar la siguiente pregunta. ¿Consideras que los contenedores están bien ubicados? Entonces podemos colocar aquí aparecen unas sugerencias. Por ejemplo, sí, no, tal vez. Entonces, como nos interesa saber si la persona que vamos a entrevistar nos contesta si sí considera que están bien ubicados o no están ubicados. Entonces podemos hacer clic aquí, sí. Agregar todas. Sí, no y tal vez. Entonces automáticamente nos coloca en el formulario ya las preguntas, las respuestas, sí, no y tal vez. Y tiene que ser obligatoria también. Y ahí ya tenemos listo nuestro formulario, nuestra encuesta. Ahora bien, ¿cómo la vamos a compartir? Esta es en la parte de la configuración. Nos vamos a la parte de la configuración y como lo que queremos es que ahorita no queremos que se convierta en un cuestionario, porque esto aparte de cuestionarios como para crear exámenes. Entonces, lo que queremos es crear una encuesta. Entonces, no lo vamos a convertir como un cuestionario. Eso queda desactivado. Y la parte esta de las respuestas, vamos a ver cómo se administra y cómo se recopilan y protegen las respuestas. Aquí vamos a hacer clic en esta flechita para que nos muestre
las opciones que tenemos que configurar. Dice, pregunta, recopilar las direcciones de correo electrónico, eso no nos interesa. Entonces, lo vamos a dejar como no recopilar, la opción de no recopilar, o sea, porque nosotros vamos a enviar nuestra encuesta, por ejemplo, a nuestros compañeros, estudiantes, podemos enviárselos a familiares o a vecinos para que nos hagan el favor de contestar la encuesta, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser con la opción de no recopilar, porque no nos interesa el correo electrónico de la persona a la que vamos a encuestar. Pero la siguiente opción es envía una copia de las respuestas a la persona que responde. Tampoco, no nos interesa. Entonces esto queda desactivado. Permitir la edición de la respuesta, esto sí tiene que estar desactivado para que la persona que le estamos encuestando no modifique la respuesta que, que vaya a hacer. Y requiere acceso, limitar a una respuesta. Aquí esto lo vamos a dejar desactivado también. Ahora la parte de la presentación, cómo configuramos la presentación. Mostrar la barra de progreso. Esto podemos dejarlo desactivado porque no es una encuesta muy larga. Entonces puede permanecer desactivado. Eso es lo que muestra es el progreso de la encuesta, de cómo se va llenando la encuesta. Y el orden de preguntas aleatorio también es desactivado porque esto más que todo se utiliza cuando se crean exámenes o cuestionarios. Entonces, esa parte del mensaje de confirmación podemos dejarlo así, se registró tu respuesta, o podemos cambiarlo acá en editar. Podemos ser un poco amables y colocar acá editar y podemos colocar muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias por su colaboración. Eso es como una forma de agradecerle a la persona que estamos entrevistando o encuestando por habernos hecho el favor de contestar las preguntas. Luego le vamos a dar en guardar y ahí está. Ahora, mostrar vínculos para enviar otra respuesta. Esto lo vamos a desactivar. Porque esto es para evitar que la persona vuelva a enviar una respuesta, otra respuesta, la misma persona. Ahora, ver resumen del resultado, compartir, esto también está desactivado porque no nos interesa compartir los resultados con los encuestados, sino que eso nos interesa solamente a nosotros. Y esta parte de la restricción, inhabilitar el guardado automático para todos los encuestados, y lo vamos a dejar así. Luego los valores predeterminados, configuración predeterminada del formulario. Esto viene siendo parecido a lo que vimos al inicio, que pregunta si se desea recopilar direcciones de correo electrónica de forma predeterminada. Esto lo vamos a dejar así, no recopilar, como habíamos dicho, que no nos interesan las direcciones de correo o las cuentas de correo de los encuestados. Y configuración de predeterminada de preguntas, exigir una respuesta a las preguntas de forma predeterminada. Esto es como de forma predeterminada hacer las preguntas obligatorias. Ahora bien, ya tenemos aquí listo nuestra encuesta. Ahora, ¿cómo la vamos a compartir con las personas que queremos encuestar? Eso lo vamos a hacer a través de
este botón, que aquí ve, en este botón, ve, donde dice, donde está este muñequito, y así nomás, compartir. En compartir, dice acá, vista del editor. El editor somos nosotros, y esto debe de quedar restringido. Entonces, cuando ya tenemos listo nuestra encuesta, lo que nos hace falta es compartirlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a compartir? Lo vamos a compartir utilizando este botón, dice compartir. Entonces, nos va a preguntar si deseamos publicarlo. Entonces, cuando tenemos esta parte de acá donde dice acceso general, vamos en la parte de vista del editor, tiene que estar restringido porque el editor somos nosotros que hemos creado la encuesta y solamente debemos tener nosotros el acceso a, a la encuesta para modificarla. Entonces debe de estar restringido para el editor, o sea, solamente el editor debe de tener acceso para editarlo. Ahora, lo que nos interesa es esta parte donde dice vista de la persona que responde. Esta, donde dice vista de la persona que responde, tendría que ser la opción cualquier usuario que tenga el vínculo. Y luego de eso vamos a darle el listo, pero antes de eso vamos a presionar donde dice copiar vínculo para la persona que responde. Luego de eso le vamos a dar listo acá y ya tenemos listo el enlace para publicarlo y colocarlo por ejemplo en los grupos de WhatsApp donde queremos compartirlo. Vale, ya cuando estamos en WhatsApp, WhatsApp por ejemplo, si queremos compartirlo por ejemplo con un grupo o una persona para que nos haga el favor de llenar o completar la encuesta, entonces eh, seleccionamos, ¿verdad? El chat con con el que queremos utilizar para poder compartir el enlace y ahí, por ejemplo, podemos escribir, pues, hace el favor de contestar esta encuesta. Es para mi tarea o es mi tarea. Y ahí pegamos el enlace y le damos en compartir, ahí enviarlo. Y así podemos utilizar crear nuestras encuestas digitales para que las personas que están involucradas en el problema, esa la comunidad, la familia, el vecindario o los compañeros de clase, eso va a depender del problema, ¿verdad?, que han planteado, entonces puedan completar la encuesta. Y posteriormente trabajaríamos en la parte de la tabulación de la información, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cualquier cosa, estoy pendiente, estaré pendiente por cualquier consulta o duda que tenga.